Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y ya sabéis que en Sapiens nos gusta saber de temas de actualidad. Hablamos del pasado, del presente, del futuro, de futuros alternativos, de presentes posibles y probables. Misterios, enigmas, ufología, sociedades secretas, sociedades discretas, salud científica, salud natural o alternativa. Y hoy aquí en Sapiens vamos a hablar de misterios. Y misterios que nos va a desvelar pues Fernando José Vaquero Oroquieta. Lo saludamos. Fernando, muy buenos días y gracias por estar en Sapiens. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Ferran. Tenemos que decir que Fernando José Vaquero, pues acaba de publicar un libro a través de la Tribuna del País Vasco titulado La constelación masónica. Y quizás más en estos tiempos que nunca, pues surgen preguntas, ¿no? ¿Qué es la masonería? Si existe, si no existe, si es una sociedad secreta, si es una sociedad discreta, si se persiguió en un pasado, si se persigue en el presente. Hay tantos enigmas y tantas preguntas que a través de tu trabajo, publicado en el libro, como decíamos, de la Tribuna del País Vasco, La constelación masónica, vamos a ir desgranando, si te parece, Fernando, un poco, pues bueno, todo lo que podríamos explicar de la masonería, ¿te parece? Muy bien. Bueno, primero de todo tendríamos que hacer pues un tópico típico, ¿no? Decir, ¿qué es la masonería? Bueno, pues la masonería es una sociedad discreta de educación en valores cívicos, de misterios, de desarrollo de la humanidad a nivel individual y a nivel de la colectividad, que está dotada de un método con una rica simbología y que persigue, pues al igual que los canteros medievales, pues a través del trabajo puliendo la piedra bruta, así como ellos practicaban una ascesis espiritual y a la vez generaban una obra arquitectónica bella y consistente, pues los masones actuales pretenden purificar, desarrollar las virtudes del espíritu individual y de la colectividad. Tenemos que decir que Fernando José es funcionario por la Administración Central del Estado en España y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ¿no? Aparte, también tienes formación en criminología, que la criminología, quieras o no, a la hora de hacerte preguntas para encontrar respuestas, te da recursos que a veces, pues otras disciplinas, podríamos decir, formativas, no te los da. Sí, así es, porque en derecho se estudia, pues claro, normalmente pues mucho derecho positivo, mucha normativa, mucha filosofía del derecho, las diversas corrientes, ¿no? Entonces, en todo contrato, en toda en toda teoría jurídica, pues hay una teoría objetiva, una subjetiva, una mixta, una italiana, una francesa, una continental, ¿no? Es un pensamiento fundamentalmente abstracto, aunque volcado a la acción, y sin embargo, pues la criminología, todavía no se sabe realmente si es una ciencia autónoma o es un compendio de ciencias. Yo fui de la segunda promoción de criminólogos de Euskadi, tuve de maestro pues al gran jesuita fundador, uno de los grandes impulsores de la victimología en España, que fue Antonio Beristain y Piña, y entonces me pude asomar felizmente pues a la pedagogía criminal, a la psiquiatría, por supuesto al derecho penal más especializado, a un montón de disciplinas que si no difícilmente hubiera abordado, a la sociología general, a la criminal, y realmente pues me siento un poco afortunado porque en cierto modo me permitió desplegar intereses en áreas mayormente de las ciencias sociales y humanidades pues muy interesantes, que luego me han servido porque en mi trabajo pues yo terminando de concretar mi perfil pues llevo 34 años trabajando en la prisión de Pamplona, soy funcionario de prisiones. Y este abogado, este criminólogo, este funcionario, este investigador, ¿qué ha hecho que te focalices, que te centres en investigar
pues algo que está quizás en mente de muchas personas, ¿no? La masonería. ¿Qué pasa? ¿Controlan el mundo? ¿Está dentro de la política, de la economía, aquellos poderes ocultos que se habla tanto? ¿Qué te ha inspirado a hacer este excelente trabajo de investigación plasmado en tu libro La constelación masónica? Bueno, yo creo que concurren en mi caso dos factores. Uno cronológico, porque ya desde mi adolescencia, pues todo este asunto de las sociedades secretas, discretas, provistas pues de una ritualística propia, de una simbología, de una historia particular, pues siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? No sé si es una cuestión temperamental o genética o de contexto, pero siempre me atrayó muchísimo. Lo he ido cultivando a lo largo de toda mi vida, siempre he estado pues muy atento a las novedades existentes, de organizaciones, de corrientes de moda, y luego pues con los años también desarrollé mucho interés por el valor de las ideas, el valor de la metapolítica, el entender qué ideas cambian la sociedad, o al contrario, de qué ideas se sirve una sociedad que está en cambio para proporcionarle sentido y consistencia, la interacción teoría-práctica, ¿no? Entonces, claro, la masonería, al margen de esas preguntas que son justas, ¿no? Si tienen mucho poder, si se implican en política, si dirigen el mundo, etcétera, y que podemos entrar luego si quieres, pues la masonería realmente ha sido un intelectual privilegiado de la modernidad, en el sentido marxista, gramsciano el término, es decir, ha sido una fuerza que ha contribuido a diseñar de manera muy potente el mundo contemporáneo, el mundo moderno, la modernidad en sí, tanto a nivel filosófico como a nivel filantrópico y en su expresión política. De hecho, pues grandes valores asumidos unánimemente, como es la separación Iglesia-Estado, la laicidad, los derechos humanos, la libertad de conciencia, etcétera, son valores impulsados no solo, pero sí particularmente por la masonería a lo largo de toda su historia. Y ahora que hablas de historia, Fernando, cuéntanos, el origen de la masonería, ¿tenemos que decir masonería o francmasonería exactamente? Bueno, los dos términos son equivalentes, es lo mismo. Masonería viene de masón, albañil, su origen real, histórico, acreditado, porque existen documentos que así lo acreditan, y yo he procurado, pues en mi libro, remitirme siempre a documentos escritos o a testimonios de validez científica, ¿no? El origen son las hermandades de albañiles que construyeron pues los grandes monumentos y los pequeños monumentos del arte religioso y civil de la Edad Media. Eran hermandades de personas muy piadosas que tenían un secreto profesional que transmitían de padres a hijos, de maestros a albañiles que se iniciaban en el oficio, y entonces esa es el origen preciso de la masonería, ¿no? Que en esa época, durante esos siglos, es una masonería operativa, es decir, trabaja la piedra de manera real, mientras que la masonería que surge a partir de 1700 y pico, pues ya es una masonería especulativa, porque trabaja la piedra pero de una manera simbólica. La piedra ya es el individuo, la catedral es la humanidad. Y el adjetivo de Frank pues viene del término libre. Claro, también aquí hay discrepancias. Si es masón, si cualifica al propio albañil, es decir, es un hombre libre, libre en el sentido medieval, o si se refiere a la piedra realmente, ¿no? Que sería una piedra de mayor calidad, que etimológicamente parece ser que es la tesis más apropiada. ¿Qué dice la propia masonería? Bueno, pues la propia masonería, depende de las logias, depende de los ritos, te proporcionará, te sugiere una u otra interpretación, y después cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se funda la masonería? ¿Cuáles son, en definitiva, Fernando, sus orígenes? Sí, los orígenes concretos es cuando a principios de la segunda década del siglo XVIII, en Londres, 4 logias de masones que ya no eran albañiles deciden unificarse y dar un impulso a su vida. En los siglos anteriores la masonería progresivamente va admitiendo miembros que no son albañiles. La labor de la construcción pierde relevancia, pierde volumen,
en comparación al nivel que tenían en la Edad Media, y entonces pues poco a poco empiezan a entrar otras personas que pueden ser abogados, que pueden ser anticuarios, que pueden ser comerciantes, que pueden ser militares, que pueden ser religiosos, y que buscan pues un espacio en el que compartir, debatir, hablar, etcétera. Se produce por lo tanto un espacio de transición mayormente en el siglo XV y XVI, y los últimos, digamos, supervivientes que viven mayormente pues en Londres, en Escocia, en Liverpool, etcétera, pues deciden unificar. Se unifican 4 logias en Londres, se crea la Gran Logia de Unidad de Londres, y entonces a partir de ahí deciden darle un impulso. ¿De qué manera? Pues creando unos estatutos, proporcionándose unos materiales, redactando unos estatutos en los que se establezca el origen real y mítico. De ahí que vayan incluyendo en todos estos documentos pues unas referencias simbólicas y míticas. De ahí que surja pues el mito del templo de Salomón, en el cual pues Abu Nibab y otros masones lo construyeron. De ahí viene toda una tradición, pero eso es el origen, digamos, simbólico, inventado por decirlo de alguna manera, pero que sí que enlaza con tradiciones esotéricas occidentales, bien judías, bien gnósticas, bien cristianas. Se dice que la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia, financiado por masones, ¿es cierto? Bueno, tengo entendido que hubo tanto aportaciones públicas como aportaciones privadas. Entonces es un detalle que no lo tengo realmente verificado. Seguimos indagando en el mundo de la masonería a través de tu libro. Hablas de ritos, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de ritos? Sí, bueno, es un conjunto de, digamos, para quienes tenemos una formación católica, pues unas liturgias, eh, unos, unas lecturas muy precisas que en cada nivel de iniciación, de profundización de una materia, de un aspecto del espíritu, de la cultura, de la tradición masónica, pues se van conociendo, se van viviendo en unas sesiones de iniciación. Entonces, este conjunto de tradiciones pues da lugar a una serie de ritos. Hay ritos pues de una mayor inspiración egipcia, que son los mitos de Memphis Mizraim, 99 grados. Hay otros que son los de carácter escocista, que hay, pues están muchos: el rito escocés antiguo y aceptado con sus famosos 33 grados, que es uno de los más conocidos. El rito de emulación, acaso el más practicado en el mundo anglosajón, de carácter más psicodramático, con una mayor dimensión de introspección personal, etcétera. Entonces son sí, liturgias específicas en las que se busca de una manera pautada, escrita, totalmente definida, pues una serie de símbolos, de gestos, de palabras, de comportamientos y movimientos posturales que deben contribuir al perfeccionamiento y al desarrollo de las potencialidades del sujeto que se somete a esa iniciación. Entonces, cada una de estas líneas ha generado pues una liturgia muy precisa, que están, bueno, que son conocidas, que están publicadas y que están accesibles a cualquier profano. En tu libro, Fernando, hablas bueno, que hay unas letras: A, L, G, D, G, A, D, U. Y cuando estaba leyéndolo, digo, esto me suena a algo. Y digo, ¿esto qué me suena? Me suena a genética. Y rápidamente fui a contrastar a ver si había una extraña coincidencia o no con la secuencia del ADN, ¿no? La de en definitiva, los nucleótidos, o secuencia genética, ¿no? Y no. La secuencia genética es A, C, G, T. Exactamente, en masonería, estas palabras, estas letras, ¿qué significan? A, L, G, D, G, A, D, U. Sí, a la gloria del gran arquitecto del universo. Y a cada letra le sigue el signo de abreviatura, que así como en los alfabetos convencionales es un punto, pues en la simbología masónica son 3 puntos. Entonces es una invocación general, digamos, bajo la cual se realizan los trabajos en logia, o se inician
los convites, los banquetes, etcétera. Esa es la invocación tradicional porque hacia 1877 ya en Francia tuvo lugar una reforma importante, y es que se dejó de invocar al gran arquitecto del universo para invocarse a la razón, porque se produjo una pequeña ruptura, ¿no? En la masonería hay grandes corrientes, dos grandes corrientes, que es la llamada masonería regular, que es la de impronta británica, en la que se establece una creencia en un Dios supremo, que para unos será Alá, para otros será Dios, será Yahvé, o será pues un Dios panteísta, depende de cada uno, o no, o puede no creer en un Dios concreto, ¿no? Sin embargo, ya en el siglo XIX en Francia tiene lugar una ruptura con esa tradición teísta, y entonces se elimina la creencia en el gran arquitecto del universo, y en las logias, pues así como siempre establecen como libro de cabecera sobre el que se inician todos los rituales la Biblia o el Corán o la Avesta, según los lugares, pues ya se colocó en su lugar, de forma paralela a ese cambio de invocación, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, el gnosticismo, el hermetismo, la cábala hebrea, los rosacruces y los templarios con los masones? Sí, o sea, hay una importantísima relación porque son las grandes fuentes que nutren el simbolismo esotérico de la masonería. Primero tenemos que recordar qué es el esoterismo, que sería el conjunto de enseñanzas escondidas a la mayoría. Toda religión tendría pues una proyección exotérica, que es la que conoce la inmensa mayoría de los miembros de esas confesiones. Existiría, sin embargo, una línea de conocimientos ocultos transmitidos de persona en persona, de ahí que se hable la importancia del maestro, de la afiliación, de la iniciación, y entonces ese conjunto de corrientes ocultas esotéricas pues se pueden englobar en grandes corrientes, ¿no? El gnosticismo, que surge en la antigüedad, en Próximo Oriente, fruto pues de la influencia del neoplatonismo, de corrientes judías, zoroastrianas, etcétera, y que se transmite de una manera u otra hasta hoy, y que tuvo particular importancia en los siglos de conformación del cristianismo, porque proporcionó lecturas del cristianismo muy distintas, y generalmente pues que se han ido quedando atrás en la conformación del dogma y de la ortodoxia cristiana. La cábala pues es otra de las grandes corrientes iniciáticas esotéricas que influyen en la masonería en todos los niveles, a niveles de símbolos, a nivel de lenguaje, a nivel de invocaciones, y que particularmente entre algunos jóvenes masones españoles pues está generando muchísimo interés en la actualidad, pues porque entienden que es un conjunto de instrumentos muy potentes para entender la realidad, para moverse en el mundo, a partir pues de las ciencias que proporciona la cábala, ¿no? Todo el tema del Zohar, la combinación de letras, su traducción numérica, en definitiva, pues ellos entienden que el Pentateuco, que la cábala, pues la combinación infinita de esas palabras, de esas frases, pues generan y crean la realidad constantemente, ¿no? En una interacción con los diversos planos del ser, en la emanación de la divinidad, etcétera. El templarismo, pues es otra de las corrientes que han alimentado míticamente a la masonería. Yo personalmente creo que cuando el último gran maestre es quemado en París, pues la orden del Temple desaparece, algunos supervivientes se refugian por ahí, en Portugal se crea una orden propia, pero realmente no existe ninguna continuidad históricamente acreditada. Otra cosa es que determinados valores del templarismo, combinados con los valores de la llamada neocaballería, es decir, la fidelidad pues a la dama, al conocimiento, un cierto alejamiento o distanciamiento del mundo, el servicio, el honor, etcétera, pues combinados y ritualizados alimenten diversos ritos u obediencias de la masonería. Lo mismo podemos decir del hermetismo, que es una corriente filosófica, esotérica, cosmológica, pues muy interesante, contemporánea a la del gnosticismo, que rebrota pues en el Renacimiento, del que se hace eco Pico de la Mirandola, acaso Giordano Bruno, y que sorprendentemente hoy, pues al margen de las facultades
mejor dicho, al margen de las corrientes predominantes en filosofía, pues empieza a tener un reconocimiento académico y universitario. Por lo tanto, la masonería, que muchas veces pues tenemos la idea, pensar que es gente, o sea, mejor dicho, que es una filosofía muy racionalista, muy cienticista, muy, ¿cómo decirlo?, muy pautada desde una perspectiva moderna, pues paradójicamente se alimenta de unas corrientes esotéricas muy potentes y muy interesantes. De ahí que genere pues esa especie de dualidad sorprendente de la masonería, en la cual pues podemos encontrar masones expertos en simbolismo, o podemos encontrar personas totalmente volcados a la filantropía o a sus negocios. Unos creen en la veracidad de los mitos y de los misterios propios de la masonería, otros piensan que son meras indicaciones pues para reflexionar y aplicarlas en su vida personal, etcétera, etcétera. Siempre ha habido un poco de interrogantes, ¿no? Preguntas sin respuestas de exactamente cuando hubieron las cruzadas, aquellos caballeros templarios que entraron y que estuvieron tantos años excavando y buscando debajo del templo del rey Salomón, ¿qué es exactamente lo que encontraron que les dio tanto poder? Supongo que, entre otras cosas, debía ser pues oro o riquezas, pero quizás había algún conocimiento, algún manuscrito que dio, pues como si ahora, vamos a poner un ejemplo, nos fuéramos a 2 o 3 generaciones atrás y les explicáramos qué es un teléfono móvil, cómo funciona, para qué sirve. ¿Había un salto en conocimiento, ya que hablas del mundo esotérico, ¿no? En el sentido que es la ciencia aún no explicada o la ciencia oculta? Sí. Bueno, yo tengo que confesar ante todo mi escepticismo en general. O sea, creo que soy muy escéptico ante la mayoría de afirmaciones rotundas, y por eso yo procuro remitirme a los documentos históricos y acreditados. Hay muchísimas elucubraciones, muchísimas teorías muy atractivas, divertidas, además muy puestas en valor por películas, cómics. Yo soy un fan de los cómics, un friki verdadero, pero realmente estas posibilidades que has comentado no dejan de ser puras teorías, ¿eh? O sea, teorías. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, pues para eso yo creo que es bueno remitirse a los historiadores, digamos, clásicos del Orden del Temple, que nos lo ponen en su lugar. Es decir, la Orden del Temple pues era una gente sacrificada, que vivía conforme la regla de San Bernardo, que acumuló poder, sí, acumuló poder porque era una orden guerrera, que estaban en primera línea, que tuvo posibilidades de contactar con representantes de otras tradiciones religiosas, judaísmo, chiismo, sunismo musulmán, que luego en Europa desarrolló un modelo bancario a través de sus encomiendas, y lógicamente pues le permitió el tener esa red de redes, pues tener unas facilidades para la comunicación, para la transmisión de conocimientos, para la transmisión de dinero, para las inversiones, realmente muy muy potente. Que encontraran un tesoro, pues realmente no es necesario la creencia, o sea, la teoría de que encontraran ni el Arca de la Alianza, ni ningún objeto todopoderoso para explicar la riqueza del temple, o para explicar el poder que llegaron a alcanzar. O sea, realmente las condiciones históricas y su organización, la lucidez de organizar una entidad de esas características explican realmente su éxito mundano. Ujú. Y por ejemplo, si vamos ya a tierras más cercanas, en España, cuando ¿cuándo se funda la masonería? ¿Cuándo hay sus primeros datos? Porque hay vestigios que todo apunta que se funda cuando hubo la invasión por parte de Napoleón y el establecimiento en muchas instituciones de la masonería a través de los franceses. Sí, no. Realmente la masonería en España se funda a los poquitos años de fundarse la Gran Logia Unida de Inglaterra, a través de militares y de comerciantes británicos.
no llegó a tener en esa época, en el siglo XVIII, realmente mucha fuerza, ni mucha iniciación, ni muchas logias, y se ha mitificado mucho porque se ha atribuido el papel de masón o pertenencia masónica a personajes históricos, yo qué sé, el conde de Aranda. ¿Cuántas veces ha escrito que era un masón, que hizo todo lo posible para atacar a los jesuitas, a la Iglesia Católica, o al contrario, desde determinadas logias que llevaron incluso su nombre, se decía el conde de Aranda, un preclaro hermano? Bueno, pues las investigaciones más sólidas de, por ejemplo, el jesuita zaragozano José Antonio Ferrer Benimeli acreditan pues que no hay dato alguno que acredite que el conde de Aranda fuera masón. Realmente, después de esta digresión, realmente cuando la masonería alcanza ya un poder real en España es, desde luego, con ocasión de la invasión francesa. Se implantan numerosísimas logias vía los regimientos militares franceses, y se incorporan muchos españoles, mayormente los afrancesados, pero no exclusivamente. Y aunque luego el retorno del deseado de Fernando VII generó diversas ilegalizaciones de la masonería, pues ya la masonería ya había establecido bases humanas que respondían además a una necesidad de apertura y modernidad por parte de amplios sectores de la sociedad española, que permitió su desarrollo a lo largo del siglo XIX y parte del XX. O sea que José I Bonaparte fue masón. Sí, sí. Sí, fue masón, fue máximo dirigente de la Gran Logia Española e impulsó la implantación de la masonería, que bueno, forma parte también de la estrategia de los ejércitos napoleónicos en toda Europa, que no deja de ser pues una táctica de generar sectores colaboracionistas o simpatizantes de sus ideas de ilustración y de modernidad. Fernando, ¿y por qué siempre, y hemos consultado en internet, ¿no? Vemos que siempre hay como dos columnas en toda la simbología masónica? ¿Qué significan? Sí, bueno, hay también varias interpretaciones. La columna Joaz y Boaz, precisamente, aunque tiene otras diversas filiaciones, ahora se le vuelve a dar mucha importancia en relación a todo el tema del esoterismo de la cábala en la masonería, ¿no? Entonces, bueno, si el árbol, por remitirme a una representación moderna, ¿no? Si el cosmos y el microcosmos se pueden representar simbólicamente con un dibujo, pues es el árbol cósmico, el sefirot, con su plano divino, su plano terreno, con sus planos intermedios, con sus columnas, una derecha y otra izquierda, por la que emana o sube la esencia divina, ¿no? Tanto a nivel de conocimientos como de creación y recreación de la realidad. Forman parte del imaginario masónico, junto con y está presente en todo templo masónico o taller de una cierta importancia, ¿no? Igual que pues el suelo en forma de con el color blanco y negro en cuadraditos, en ajedreado, o elementos del horóscopo. En definitiva, son todas referencias a las tradiciones esotéricas occidentales. Ahora que hablamos de las dos columnas, recuerdo, y los que hemos sido un poco aficionados al estudio de la numismática, que en monedas de la época del Imperio Español, y me refiero a los 8 reales de plata, aquellas monedas que recuerdan pues a las 100 pesetas de Franco, que ya son de consistencia, son grandes, que allí salen dos columnas. Yo no sé si tiene alguna relación esas dos columnas en los 8 reales de plata de las monedas del Imperio Español con estas dos columnas que tú acabas de mencionar, no sé. No, yo entiendo que son las columnas de Hércules, es decir, cuando España se expande por el Atlántico, descubre el Nuevo Mundo, lo coloniza, lo encuentra, y entonces pues es la superación de los límites marinos. Es en definitiva, una manifestación de imperio y de poder militar y comercial. Despejada la duda, seguimos. Háblanos de estas organizaciones iniciáticas afines a la masonería, porque hay vínculos o si más no, parece que existe como una masonería egipcia. Sí,
Sí, bueno, está la masonería egipcia y está la masonería, bueno, mejor dicho, están las órdenes rosacruces, las órdenes martinistas, y realmente para hablar de cada una de estas entidades necesitaríamos uno o varios programas, porque hay pues muchas interpretaciones, muchas visiones de estas organizaciones. Yo creo que hay que remitirse, desde luego, al siglo 17 y 18, que es cuando en Europa se produce pues un cambio de paradigma científico, un cambio de paradigma filosófico, tiene lugar la Reforma Protestante, el desarrollo de la ciencia moderna, y entonces al empuje de estos cambios de paradigma, de desarrollo de nuevas ideas, pues florecen diversos proyectos de renovación de la sociedad, de unificación del cristianismo, de utopía que ponga fin a las sangrías de las guerras de religión, etcétera. Ese es el marco en el que surge, por ejemplo, los famosos manifiestos Rosacruces, el famoso Fraternitatis, la Confessio, que son pues una serie de manifiestos anteriores a la constitución de la masonería regular, pero que forman parte de ese espíritu que parecía que estaba esperando pues algo nuevo que moviera a la humanidad en una dirección distinta, y que proporcionara instrumentos intelectuales para entender qué era el hombre, cómo debía organizarse la sociedad y hacia dónde debía ir. Lo cierto es que históricamente pues hay muchos masones que son rosacruces y viceversa. Surgieron luego pues otras corrientes, pues como por ejemplo el martinismo, que bueno, se organiza como escuela esotérica propia, aunque con antecedentes anteriores, pues ya a finales del siglo XIX en Francia. También hay mucha gente que tiene la doble filiación, martinista, orden Rosacruz, masonería. Y luego en relación a la masonería egipcia, cuando las tropas de Napoleón vuelven a Francia, se desata un entusiasmo pues por todo lo que han encontrado en Egipto, ¿no? Tras la campaña de Egipto han tenido lugar pues muchas investigaciones filológicas, sobre todo artísticas. Los grandes ilustradores han dibujado las grandes antigüedades del periodo faraónico que han encontrado en Egipto, y entonces se produce un entusiasmo por todo el Egipto, por coleccionar objetos de arte, por entender qué son las momias, por llevarse obeliscos a París, y también a nivel simbólico y a nivel de buscar conocimientos de esa civilización. Entonces, pues a través de una historia, pues en fin, complicadilla, pues porque son muchísimos los nombres, las fechas, los ritos que aparecen, que desaparecen, que se unifican, pues tiene lugar la configuración progresiva de una masonería bastante autónoma de la masonería, llamémosla, de la francmasonería, y entonces se remiten a Egipto, pero ya no tanto al Egipto faraónico como al gnosticismo del cristianismo copto de los primeros siglos, en el que convivieron pues corrientes gnósticas, evangelios apócrifos que unos desaparecieron, otros, en fin, se reinterpretaron, etcétera, etcétera. Me pregunto, Fernando, por qué Egipto no ha reclamado el expolio de estos obeliscos que están, curiosamente, de origen egipcio, de construcción egipcia, del antiguo Egipto, en lugares estratégicos de ciudades capital de muchísimos países. ¿Qué hay aquí de extraño entre los obeliscos, este símbolo arquitectónico tan curioso, y el antiguo Egipto? Bueno, el obelisco era un símbolo propio de la realeza faraónica, del poder del faraón. Era un reclamo de la capacidad que tenía el faraón de conectarse con el cielo divino. Y entonces es un símbolo, aparte de bellísimo, pues es un símbolo evocador de algunas de las, en fin, facultades más interesantes de la dimensión humana, ¿no? Como es la necesidad de sentido, la necesidad de arraigo, la necesidad de trascendencia, de diálogo con las voluntades divinas, etcétera. Entonces, claro, pues llega el colonialismo europeo y dice, uy, esto me gusta, esto me lo lleva, esto me pega. Entonces, bueno, un masón lo puede llevar, lo digo hipotéticamente, lo puede colocar en pleno París,
y un papa lo puede llevar a San Pedro del Vaticano y lo pueden llevar a Washington porque lógicamente, pues claro, son símbolos de poder, de riqueza, de sabiduría, de conocimiento, en fin, de universalidad incluso. Sí que empieza a haber peticiones. El caso egipcio no lo conozco tanto, pero otros países, claro, que están reclamando su patrimonio expoliado por las potencias coloniales, pero esto va a ser muy, muy complicado. Pensemos que si, por ejemplo, ha habido contenciosos increíbles que han durado 40, 50 años sobre los cuadros que los nazis expoliaron a los judíos, pues como para remontarnos al siglo XVIII, en que no existía el Estado egipcio, en que Francia, pues en fin, se reconocía con la actual no en un 100%, etcétera, etcétera. O sea, realmente sería una trayectoria muy, muy compleja. Siempre ha habido un poco de polémica sobre cuando Napoleón y sus tropas invadieron el Egipto de aquellos tiempos, sobre el 1800 aproximadamente, y la noche que pasó Napoleón Bonaparte dentro de la pirámide, que al día siguiente salió como decían sus soldados, como con los ojos enloquecidos, ¿no? Vete a saber qué conjunción energética se apoderó de su mente. En tu libro hablas, y estamos en la recta final de la entrevista, y hay tantos temas aún por preguntarte, de entidades filomasónicas. ¿A qué te refieres? Sí, diversas organizaciones que forman parte de la sociedad moderna, muchas de influencia anglosajona y que están inspiradas por principios masónicos. O sea, por ejemplo, en la masonería, en las logias, en principio, por poner un ejemplo, no hay que hablar ni de política ni de religión. Entonces, los rotarios, el Rotary Club o el Club de los Leones, ¿no? Pues no hablan ni de política ni de religión en su actividad filantrópica, en su vocación de servicio a la comunidad. Entonces, con eso no digo ni mucho menos, todo lo contrario. Especifico en el libro que no son entidades proselitistas, que entra uno y poco a poco le van comiendo el coco y termina masón sin darse cuenta. No, para nada. Son desarrollos, son proyecciones del espíritu masónico y en ese desarrollo autónomo pues han encontrado otros muchos compañeros de viaje. O sea, por ejemplo, el Rotary Club, pues un miembro honorario muy famoso del Club de Buenos Aires es el actual Papa. Y para el jubileo del Rotary Club, pues se juntaron 2.000 rotarios en una audiencia, también en la Basílica de San Pablo, de San Pedro, perdón, en Roma. Es decir, son entidades que son fruto de la vocación filantrópica de la masonería. O sea, porque a lo mejor pues lo he dejado muy muy de lado, pero claro, ese desarrollo, ese perfeccionamiento del hombre y de la colectividad, pues conforme el espíritu masónico se tiene que desarrollar a través de instrumentos adecuados a cada época y tiempo. Entonces, en la actualidad, pues estas organizaciones que son verdaderos anticipos de ONGs, pues proyectaron esa vocación de servicio a la comunidad de los masones que tenían ese sentimiento particularmente vivo. ¿Por qué hay, de esta forma generalizada, este sentimiento o esta actitud, más bien podría decir actitud antimasona? ¿Por qué? Hombre, pues en parte por el secretismo inicial de la orden y por la leyenda negra que le acompaña. Yo creo que son dos factores que se alimentan mutuamente. Por otra parte, hubo una serie de autores, estoy pensando en Leo Taxil en el siglo XIX, que desarrollaron una conspiranoia antimasónica brutal y que aunque luego se acreditó que eran, en fin, ensoñaciones, inventos puros y duros, porque él mismo lo reconoció, sin embargo, muchas de esas ideas han permanecido, algunas latentes, o se han recuperado y se le han dado cuerpo para intentar entender los cambios tan profundos que tiene lugar en la humanidad. Yo creo que, en definitiva, es una especie de chivo expiatorio para intentar explicar situaciones que o no comprendes o que no te gustan. Una especie de pensamiento mágico, el camino más corto, ¿no? O sea, las cosas no funcionan como me gustan, no entiendo lo que pasa, bueno, alguien es el culpable. Y además yo me quedo tranquilo porque también me excluyo de trabajar activamente por la mejora de la sociedad. Eso no quiere decir pues que no haya habido masones en política o que su participación haya sido importante en determinados episodios de la historia. Por supuesto que ellos mismos lo reconocen y bueno, no hay más que conocer un poquito de historia pues para ver que la influencia, por ejemplo, de masones en la independencia
de la España ultramarina, pues fue muy, muy importante. Sin embargo, pues hay muchos mitos que no se sostienen. Conspiración judeo-masónica, bueno, eso es puramente retórico. Y lo cierto es que la masonería, bueno, ha sido muy perseguida y lo sigue siendo. O sea, no solo fue perseguida en España, fue perseguida por el nazismo, por el fascismo, por el comunismo en todo el mundo que ha controlado, y todavía hoy en la República Islámica del Irán un masón será encarcelado si no condenado a muerte. Se dice que en la época de cuando Hitler subió al poder, los masones se reconocían por símbolos que llevaban en la solapa, muy discretos. ¿Es cierto? Vamos a ver, sí que ha habido, claro, por supuesto, y los famosos toques, pero son elementos que hay que ponerlos en contextos determinados. Pero mayormente no han ido tocando a la gente con el pulgar de tal manera para identificar a los hermanos inéditos. Eso forma parte también en gran medida de la mitología que se ha construido en torno a la discreción o el secretismo masónico. Aparte, ha habido muchísimas prácticas. No es lo mismo en Buenos Aires, en el que hay emigración constante, instituciones claramente masónicas, abiertas, conocidas, etcétera, a una sociedad con control policial, etcétera. Es decir, la masonería se ha tenido que adaptar al tiempo, y luego también está el gusto de sus diversos miembros. O sea, porque en este sentido no hay dogmas cerrados. Y, por ejemplo, mira, ahora me acaban de enviar un WhatsApp para que te pregunte, ¿qué relación hay entre la masonería y los Illuminati? ¿Qué relación hay? Bueno, pues realmente no hay prácticamente ninguna. O sea, los Illuminati fueron una de tantas sociedades secretas que se organizaron, en este caso en Baviera, a finales del siglo XVIII, cuya pretensión pues era un cambio político, un cambio social, un cambio también en el panorama religioso dirigido contra el papado, la jerarquía católica, etcétera. Se revistieron de algunos elementos formales, organización en grados, en niveles, etcétera. Se elaboraron algunos documentos de carácter más o menos doctrinal, y buscaron infiltrarse en las instituciones pues para propiciar un cambio político y religioso y social. Fracasaron, el gran elector de Baviera los denuncia, los procesa, su principal dirigente es condenado a muerte en rebeldía, pero morirá pacíficamente muchos años después en Gotha, en Alemania del Norte, y los Illuminati como tal desaparecen. Que en el momento de constituirse guardaban analogías, paralelismos a la masonería. Claro, también había organizaciones de católicos ultramonárquicos que se organizaban siguiendo esquemas parecidos. Es que por eso hay que tener en cuenta los elementos culturales y sociales de la época. Posteriormente, luego, pues claro, ha habido autores que hablan de los Illuminati por aquí y por allá, que habrían fundado la Liga de los Justos, que habrían propiciado la Revolución Francesa, que se anticiparon al nuevo orden mundial, que Soros es uno de ellos. Vamos a ver, yo estoy convencido que si mi libro, en lugar de titularse La constelación masónica, fuera La conspiración masónica de los Illuminatis del nuevo orden, bueno, se vendería como churros. Pero francamente creo que tenemos que ir a los hechos, a los datos documentados, y por lo tanto el caso de los Illuminati es un caso realmente de flagrante intoxicación mediática. O sea, es muy divertido, es atractivo, nos reímos, nos fascina, nos genera sensaciones muy diversas, ¿no? ¿Estaríamos hablando, Fernando, de lo que se llama las fake news, noticias falsas? Hombre, es que los Illuminati yo creo que es uno de las grandes fake news de la actualidad, pero no ahora. Es que también los Illuminati fueron una fake news. Inmediatamente tuvo lugar la Revolución Francesa, cuando pues un sacerdote católico especialista en tema de masonería pues hablaba de los Illuminati como un nivel, una maestría que estaría por encima de los masones, que los teledirigiría en su lucha para acabar con la Iglesia Católica, que los propios masones serían peones que desconocían a quién servían, etcétera, etcétera. Fake news, en definitiva, propaganda, en un sentido u otro, ha habido siempre. Y para acabar, ¿qué relación hay entre la masonería y la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica y la masonería a día de hoy, en pleno siglo XXI ya?
Sí, bueno, pues las relaciones siguen siendo de distanciamiento. Objetivamente no han cambiado las condiciones para el diálogo, o mejor dicho, para una conciliación, porque difícilmente puede haber una conciliación. Es decir, si para un cristiano, para un católico, Dios es Jesús, es el centro del cosmos y de la historia, claro, eso lo tendrá que llevar a su vida cotidiana por simple coherencia, a su vida cotidiana, en la familia, en la acción social, en su trabajo para hacerlo mejor. Claro, si vas a una logia y tienes que ponerlo entre paréntesis, parece difícil de conciliar. A nivel dogmático, a nivel disciplinar, pues realmente la Iglesia Católica no se ha movido. La masonería tampoco demasiado. Sí que ha habido algunos interlocutores, tanto de uno como de otro, que han buscado conocerse, que han buscado entenderse, que han buscado dialogar. Ha habido algunas apelaciones, pero de momento no hemos tenido, digamos, frutos sólidos o institucionales. Y a modo de conclusión, Fernando José Vaquero Oroquieta, en la constelación masónica, después de este trabajo denso de investigación, de búsqueda, que supongo que te habrá llevado pues tus días, tus meses y quizás tus años, ¿qué conclusión sacas de todo lo que estamos tratando hoy aquí? Hombre, pues que las ideas tienen consecuencias, que en la configuración del mundo moderno, pues la masonería ha jugado un papel muy importante, que el mundo moderno y posmoderno no sería el mismo si no hubiera existido la masonería, y que sus valores son en gran medida los valores en los que nos desenvolvemos en el Occidente moderno. Ojo, en el Occidente moderno hay otros espacios realmente muy ajenos a esta cosmovisión centrada en los derechos del hombre, los derechos humanos, la autonomía de la inteligencia, la razón práctica, etcétera. Llámese mundo islámico, el mundo de las castas en la India, etcétera. Se dice que en la masonería es muy difícil entrar, pero que es muy fácil salir, que te ofrecen pues la libertad de dejarla cuando quieras. No sucede lo mismo con las sectas, ¿no? Que es muy fácil entrar, pero después ya te tienen enganchado. ¿Es correcto este mito? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Otra cosa es que haya habido derivas o distorsiones de logias muy determinadas, pues a lo mejor en un periodo en el que estaban perseguidas policialmente, o que se confundieran o se desdoblaran con conspiradores de carácter político, llámense carbonarios en Italia o comuneros en España. Es una organización discreta. Se puede entrar, se puede salir. Y en ese sentido nada tiene que ver a una secta destructiva en la que, digamos, la esencia es el seguimiento acrítico de un líder carismático que te vampiriza patrimonio, afectos, inteligencia y tiempo libre. No tiene nada que ver, son modelos totalmente distintos. Rápidamente, en todos los símbolos masónicos aparece una G. ¿Qué significa? La G hace referencia a voz, a Dios, pero hay otras interpretaciones también de la letra G. Escuadra y compás son los símbolos de la maestría masónica, que indican pues un trabajo paciente, que indican equilibrio, prudencia, constancia, y que se puede desarrollar también como justicia y otras cualidades que deben adornar al masón y a la propia humanidad. La constelación masónica por Fernando José Vaquero Oroquieta, publicado en la Tribuna del País Vasco. Muchas gracias por aportarnos también pues bueno, un poco de luz a estos otros misterios que nos envuelven desde el pasado, algunos más lejanos, otros más cercanos, otros en el presente. Fernando, repito, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.